La guerra por las Malvinas de 1982 fue uno de los conflictos bélicos más importantes del siglo XX. El momento tétrico argentino en que se inició, la cantidad de jóvenes que fueron enviados a una muerte casi segura, los suicidios acontecidos luego de terminarla y, sin dudas, el reclamo aún ferviente de su recuperación son las aristas más elocuentes de la contienda y sus vestigios. Pero, ¿dónde nació ese rencor? ¿Cuándo surgió esta competencia por la propiedad de las Islas Malvinas? No podemos responder estas preguntas sin antes indagar brevemente en sus orígenes y en su evolución. Las tierras que hoy en su mayoría poseen nombre y pertenencia en la historia del mundo fueron adquiridas por diversos medios. La conquista, descubrimiento y poblamiento de una determinada región eran las formas de adquisición, fundamentadas en una legalidad anteriormente denominada derecho de conquista, es decir, una especie de derecho cíclico que lo único que hacía era fijar la legitimidad de una propiedad por la ley del más fuerte. Es así que imperios robustos en cuanto a aspectos militares lograron expandirse y, directamente, tomar para sí territorios ajenos a sus dominios. La distribución territorial a nivel mundial no hizo más que ratificar todo ese terror para otorgar una designación y un límite a los estados, adquiridos en su mayoría, si no es todos, por el uso de la fuerza y de la muerte. Con las Islas Malvinas, como así también con las denominadas Islas Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur, que no suelen ser mencionadas y casi nadie conoce su ubicación, pasó exactamente lo relatado previamente. Tanto Inglaterra como Argentina se adjudican su descubrimiento, cada una en base a fuentes que a cada país le conviene, y en base a pactos posteriores que firmaron ambas naciones sobre la propiedad de estas tierras. Así que, a grandes rasgos, analicemos la disputa histórica sobre estas islas, separando el análisis en tres partes: descubrimientos, conquistas y derechos invocados por cada país. Primera parte: descubrimiento. Pocos y muy pobres datos existen sobre su descubrimiento. El primer hallazgo es peleado tanto por españoles, ingleses, portugueses, holandeses y franceses. Estas cuestiones admiten muchas discrepancias, pues estos supuestos descubrimientos se habrían generado entre los años 1501 y el año 1764, en donde la cartografía, los cálculos de longitud y de distancias navegadas ostentaban severos errores debido a la inmadurez tecnológica de la época. Lo que sí es seguro que tanto Inglaterra como Argentina exponen como fundamento la fuente histórica que más les conviene en cuanto a su descubrimiento. Y no solamente en las discusiones entre sus plenipotenciarios, sino que hasta los mismos libros de historia defienden la tesitura que va acorde con la nacionalidad del autor. Algo que me parece sumamente perjudicial para los que queremos hallar la verdad más allá de la nacionalidad de cada uno. Estos son solo algunos ejemplos de descubridores de las islas. Américo Vespucio, quien en 1501 o 1502, con una expedición portuguesa, divisó las islas. El navegante francés Binot Gonenville, en su viaje de 1503 o 1504. El portugués Esteban Gómez, en 1520. El capitán inglés John Davids, en 1592. Y su compatriota Richard Hawkins, en 1594. El holandés Sebald de Weert, en 1600. En 1690 parece ocurrir el primer desembarco documentado de las islas, realizado por el capitán inglés John Strong, quien supuestamente bautizó al canal que divide las islas como Falkland Channel. De ahí el término por el cual los británicos hoy denominan a las Islas Malvinas, Falkland. Segunda parte: batallas, conquistas y colonizaciones. Hasta ahora vimos los supuestos descubridores, es decir, quienes avistaron las islas o procedieron a un corto desembarco. Ahora veremos quiénes fueron los primeros en asentarse en las mismas, siendo nada más y nada menos que los franceses. En efecto, Luis Antonio de Bougainville
entró en 1764 junto a su expedición en las Islas Malvinas en su sector oriental, constituyendo una población y dándole el nombre de Malouines, debido a que la ciudad natal de aquel se llamaba Saint-Malo, cuya traducción es como conocemos las islas hasta hoy. Constituye allí una población y la denomina Saint-Louis, que luego se llamaría Puerto Soledad. Pero los ya denominados británicos no se iban a quedar atrás, y en 1765, al mando de John Byron, llegaron a la Malvina Occidental, denominando Port Egmont a una parte de esa tierra. Tomaron posesión de todas las islas vecinas y las denominaron Falkland Island para el rey Jorge III. En 1766 llegaron nuevamente al lugar y establecieron un fuerte denominado George, para luego abandonarlo, no sin antes dejar una declaración que afirmaba que esas tierras eran británicas. Al enterarse España de la presencia francesa en las islas, negocia con tal nación la devolución de las mismas a cambio de una indemnización. En 1767, en Puerto Soledad, que, como dijimos anteriormente, bajo el mando francés se llamó Saint-Louis, se hace el traspaso de propiedades. Pero respecto a la presencia británica, España nada sabía, hasta que, en 1769, se encuentran por casualidad un barco español que salía de Puerto Soledad y otro británico que lo hacía desde o hacia Port Egmont. Desde ese momento, los españoles se dieron cuenta de que Inglaterra estaba instalada en las islas. Enterado el gobierno español de esto, encomienda al capitán de navío Juan Ignacio Madariaga que se encuentre y expulsa a los ingleses. El 10 de junio de 1770, entonces, se dio la primera batalla por las Islas Malvinas entre ambas naciones, aunque en esta oportunidad no hubo muertos. Los británicos se rindieron luego de intercambiar algunos cañonazos. España recupera las islas. En esta ocasión se dieron hechos muy llamativos. A fines de evitar una posible guerra entre Gran Bretaña y España, se negoció la devolución de Port Egmont a los británicos, lo que se realizó en 1771, pero con una supuesta promesa secreta de que luego abandonarían tal puerto en favor de España. Por lo tanto, por un tiempo estuvieron ambas naciones conviviendo en las dichosas Malvinas, hasta que, en 1774, abandonaron las mismas los ingleses. No se sabe si tal hecho fue un cumplimiento de aquella promesa secreta o simplemente por la cuestión mundial vigente, que en ese momento era muy tensa. Se despidió Gran Bretaña de las islas, no sin antes dejar una plancha de hierro que decía: sepan todas las naciones que las Islas Falkland son de exclusivo derecho y propiedad de su más sagrada majestad Jorge III, rey de Gran Bretaña. Luego de la independencia de lo que hoy se denomina Argentina, las tierras que eran propiedad española pasaron hereditariamente a ser señorío argentino. Pero la calma no iba a ser eterna. Por diversos tratados se autorizaron y desautorizaron a cazadores extranjeros de lobos marinos y demás especies. En 1831 son detenidas en nombre de Buenos Aires 3 naves estadounidenses, por lo que Estados Unidos tomó revancha enviando al capitán de fragata Silas Duncan junto a un pabellón francés a bordo de la corbeta de guerra Lexington, directo a las Islas Malvinas. El resultado de esta visita fue la destrucción de barracas, el saqueo de instalaciones y almacenes, destrucción de armas y la toma de prisioneros. El ataque fue efectuado con total impunidad. Estados Unidos nunca más indemnizó por este hecho. Ante un estado de guerras civiles complejísimas en Argentina, sumado a las diferencias e insubordinaciones ocurridas en las Islas Malvinas, donde, a propósito de este acto, es asesinado un sargento al servicio de Buenos Aires, y, aprovechando la poca población y casi carencia de armamento, los británicos desembarcan nuevamente en las islas y toman posesión de ellas en 1833. Buenos Aires las reclama, pero Gran Bretaña señala que nunca habían renunciado a la soberanía de las mismas, a pesar de que, en 1825, reconocieron la independencia del Río de la Plata, firmando un tratado de supuesta amistad. En abril de 1982, el ya denominado Estado argentino, en pleno gobierno militar, toma posesión de las Islas Malvinas, desalojando a los británicos. La respuesta de estos no se hizo esperar, y Gran Bretaña
con una fuerza muy superior, vence en menos de 3 meses. Si quieren venir, que vengan, te presentaremos batalla. Tercera parte. Los derechos reclamados por cada país. Debemos tener en cuenta que, en el Tratado de Paz de Utrecht de 1713, España y la ahora denominada Gran Bretaña, recordemos que el Imperio de Gran Bretaña nació en 1707, pactaron que España se asegure la integridad de sus posesiones en América del Sur y su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur, lo que ha sido confirmado luego con el Tratado de París de 1763. Desde el principio entonces, ya la conducta francesa de colonizar las islas en 1764 fue ilegítima, pues debido a lo convenido en el Tratado de Paz de Utrecht, la dueña del sur de América era España, como así también fue ilegítima la conducta de Inglaterra en 1765. Para ratificar todo esto, en 1790 ocurre un evento entre España y Gran Bretaña, que dio lugar a la firma de un pacto no muy ventajoso para España, pero que le dio aún más señorío sobre las Islas Malvinas. En efecto, en la denominada Convención de Nootka Sound de 1790, Gran Bretaña reconoce la soberanía española sobre las islas de los mares del sur cercanas al continente. Gran Bretaña, para fundamentar su derecho a las islas, recurre, entre otros, a la ocupación efectiva de las mismas, al principio del descubrimiento, al principio de autodeterminación de los pueblos y a la prescripción, es decir, a la adquisición de propiedad por el transcurso del tiempo. Según un informe de la Universidad Rey Juan Carlos de España, los británicos comenzaron apoyándose en el principio del descubrimiento y, ante la falta de pruebas documentales, recurrieron al principio de prescripción, luego al derecho de legítima defensa en 1982 y en la actualidad optan por el principio de la autodeterminación de los pueblos. Argentina fundamenta su derecho, entre otros, en el principio de integridad territorial y en lo acordado en la Convención de Nootka Sound de 1790, donde Gran Bretaña reconoce la soberanía española en las costas de América e islas adyacentes, como vimos anteriormente. Analicemos sucintamente cada uno de estos fundamentos. A. El principio del descubrimiento. Asegurar quién descubrió las islas es una tarea imposible. Ninguno de ambos países está en condiciones de dar una respuesta firme sobre este tema. Asimismo, para el derecho internacional, un descubrimiento, para que pueda asegurar un título legítimo, debe estar indefectiblemente seguido de una ocupación. Esto es lo que afirma, al menos, la doctrina del derecho internacional. Y, justamente, endeble es la postura de que Inglaterra fuera la primera en descubrir las islas. Y más endeble aún si tenemos en cuenta que en ninguno de los casos en que se asentó en las islas tuvo un carácter posterior de ocupación. España recién manifestó soberanía de hecho poblando las islas luego de las discordancias con Francia e Inglaterra, que analizamos en la segunda parte. Asimismo, el gobierno británico utilizó este principio durante mucho tiempo, hasta que cambió de postura. En 1982 expresó que la soberanía británica no se basaba en el descubrimiento, sino en la prescripción adquisitiva, institución que abordaremos a continuación. B. Prescripción adquisitiva. Esto significa adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Es el fundamento que, como dijimos, expuso Gran Bretaña para apoyar su posesión en las islas. Fundamento no tan suficiente tampoco, pues la adquisición de un territorio por el transcurso del tiempo se hace efectivo si ninguna nación reclama tal territorio. En este caso, tanto Gran Bretaña como Argentina tuvieron lapsos de tiempo en que no reclamaron nada en contra de la ocupación de la contraparte, como así también existieron épocas en que los reclamos se hicieron constantes durante cierta fracción de años. C. El principio de la libre determinación de los pueblos. Este principio, que significa que es vinculante
la opinión de un pueblo colonial respecto a su decisión de seguir ocupando un territorio es la posición actualmente sostenida por Gran Bretaña. Este principio también admite sus impugnaciones por parte del gobierno argentino, basadas en que la población que habita hoy Malvinas es una población trasplantada de los propios colonos británicos, luego de haber expulsado a los habitantes originarios, que además eran descendientes de los primeros colonizadores hispanos. D. Principio de integridad territorial. El mismo indica la no alteración bélica por parte de otro estado. Es el respeto a la integridad del territorio de un país, que no puede ser desmembrada por otro. Conclusiones. Gran Bretaña, cuyos gobiernos siempre apuntaron al dominio del mundo y por lo cual no es casualidad que los señoríos de la misma ocupen puntos estratégicos del globo terrestre, ostenta un poderío militar y nuclear excedentemente superior a la Argentina, por lo que cualquier planteo o refutación jurídica sobre la propiedad de las Islas Malvinas resultaría irrelevante. No por nada las potencias del mundo de hoy en día presumen un poderío militar exuberante. El reconocimiento de Gran Bretaña en los tratados firmados por ambas potencias, el plazo sin reclamar por parte de la potencia europea desde 1700 hasta 1833, los reclamos incesantes de Argentina luego de 1833. Todo esto y más fueron los planteos efectuados, pero ninguna organización mundial movería un solo dedo para expulsar una potencia bélica como lo es Gran Bretaña. Si fuera al revés, no habría inconvenientes. El poder vence cualquier obstáculo. Por último, ¿vale más un pedazo de tierra que 649 vidas? ¿Vale más el orgullo patriótico que el futuro de adolescentes de 18 años? El poder siempre le gana a la razón.